Bienvenidos al programa número 7 del Laberinto. Tenemos muchas entradas, pero una sola salida. Estos son nuestros contenidos para el día de hoy. Hoy entrevistamos a Karen Sass, directora de la Dirección de Discapacidad de la Secretaría Nacional de Cuidados, y también a Néstor Erramuspe, alcalde del municipio de La Floresta. Además tenemos cine, además tenemos fútbol y además tenemos guardaespaldas. Tenemos muchas novedades para el programa de hoy, entre ellas inauguramos la comunidad del Laberinto. El celular es 092-368009. Con ese número se conectan con nosotros y forman parte de esta comunidad que a partir de hoy va a ser interactiva para que toda la gente que vea el laberinto pueda participar también de todas nuestras propuestas. Seguimos en el laberinto y tenemos la suerte de entrevistar a Karen Sass, tenerla con nosotros. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantada de estar acá. Ella es directora del MIDES, la Secretaría de Discapacidad del MIDES. A ver, decímelo bien que yo nunca voy a decirte el título correctamente. Sí, la directora de Discapacidad de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del MIDES. Ah, ahí va, perfecto. No sos nueva en el MIDES, trabajás hace mucho tiempo. Es cierto, trabajo del año 2012. Yo entré para trabajar en lo que tenía que ver con el plan de acceso a la justicia y protección jurídica de las personas con discapacidad. Y bueno, desde ahí mi vínculo desde el MIDES, pero había empezado antes mi vínculo con la temática de la discapacidad del año 2008, desde una organización de la sociedad civil que trabaja con dificultades en el aprendizaje. Y bueno, en realidad yo soy abogada y licenciada en trabajo social de profesión. Y no había tenido un recorrido... ¿No has tenido contacto con la discapacidad antes de entrar en el tema en sí mismo? Muy poco, muy poco. En realidad fue a través de una primera experiencia laboral que, bueno, empecé a meterme en el tema, a enamorarme de la temática y los desafíos que esto generaba. Y si te iba a preguntar eso, ¿qué será lo que tiene? Porque habíamos hablado antes de que toda la gente que entra en la temática descubre como un mundo, un universo y un montón de yo creo que de cambios para la propia vida, para la forma de mirar el mundo. ¿Qué encontraste dentro del tema que te hizo ese clic para involucrarte tanto, no? Yo creo que nos interpela porque todos nosotros tenemos ciertos prejuicios y mitos asociados al tema, y cuando te empezás a meter y conocer, te das cuenta que en realidad realmente lo que hay que trabajar es de la mirada de inclusión y de la diversidad, que es eso lo que nos enriquece la sociedad en su conjunto. Y creo que eso es el principal motor para trabajar en la temática. Claro. Y desde que estás en la dirección, ¿qué cambió mucho, me imagino, de que cuando estabas antes a cuando estás ahora? ¿Qué te parece? ¿Algún cambio de rumbo? ¿Notás que estás al mando de algo que puede hacer un cambio? Sí, yo creo que sí. Bueno, para mí fue un desafío porque yo soy funcionaria del MIDES. Claro, eras funcionaria de antes, ¿no? Exacto, y en realidad el ministro conocía parte de mi trabajo y confió en mí porque quería una persona técnica en este lugar. Claro. Quería profundizar y trabajar realmente en los derechos de las personas con discapacidad. Está bueno, eso porque uno tiene la imagen de que hay muchos cambios en la interna y a veces que una continuidad puede ser hasta bueno, ¿no? Exacto, sí. Yo venía trabajando mucho lo que tenía que ver con violencia y situaciones de vulnerabilidad, acceso a la justicia, y bueno, ahora el desafío es manejar todos los temas y poder trabajar desde la perspectiva realmente de derechos humanos y algunos desafíos fundamentales que tienen que ver como la inclusión laboral, el tema de la educación inclusiva, que son como bases fundamentales en lo que nosotros le llamamos el sistema de apoyos de las personas con discapacidad, que son fundamentales para, de alguna manera, trabajar en la perspectiva de derechos, ¿no? Claro. ¿Qué se puede hacer concretamente? ¿Qué decisiones políticas puede haber como para encaminar ese rumbo que parece tan complejo, ¿no? Porque hace mucho que estamos reclamando por eso. Sí, yo creo que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con inclusión laboral, nosotros tenemos como dos instrumentos legales que son como muy positivos. Uno lo que tiene que ver con el mundo privado, laboral, y otro en lo público, que tiene que ver con las cuotas para personas con discapacidad. Y ahí tenemos un largo trabajo para hacer, en lograr las verdaderas inclusiones, porque a veces no solamente es conseguir el puesto de trabajo, sino mantener la inclusión. Tenemos un departamento de empleo que trabaja fuertemente en eso, y también tenemos el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que las personas se registran, si quedan valoradas en ese registro, pueden acceder después a un perfil laboral y a propuestas laborales.
También estamos trabajando en lo que es el baremo único de discapacidad, que es un desafío, que es un hito histórico de las personas con discapacidad, porque en general circulan por las instituciones siendo valoradas en forma distinta, y esto viene como... Federico Lezama hace una columna y hemos hablado una vez de ese punto justamente. Sí, exacto. Con Federico nos conocemos de larga data, y en este sentido en realidad es una reivindicación de las propias personas con discapacidad, que yo creo que el desafío es también, lo que yo trato de hacer, y bueno, seguiré tratando, es que el espacio con la sociedad civil sea de consulta permanente, de involucrarnos, que además es en realidad una demanda de la propia sociedad civil, y lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es nuestro norte, ¿no? Y que es incluirlos en la toma de decisiones. Escuchar lo que ellos tienen que son los que viven y necesitan los cambios, ¿no? Y los sujetos de las políticas, y en realidad quienes también a través de ellos es que conocemos las demandas, las necesidades, y articular con todos los actores públicos, privados, para lograr los objetivos. Claro. ¿No? ¿Qué te gustaría que pasara? O sea, imagínate cuando está por terminar este periodo, no sé por cuánto, me imagino que es 4 años, 5 será. ¿Qué te gustaría? Mirás para atrás y ¿qué te gustaría que hubiera pasado? La verdad que es una pregunta muy interesante. Yo creo que si logramos trabajar en alguna... A mí personalmente, y esto sí tiene que ver con los últimos años trabajados, la adecuación normativa a la luz de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es un desafío que para mí sería importante poder avanzar. ¿Qué sería para la gente que no conoce bien la temática? Nosotros tenemos alguna normativa que es muy vieja y que tenemos que adaptarla a los nuevos paradigmas, a lo que tiene que ver con el modelo social de la discapacidad, y de apuntar de alguna manera de derribar todas esas barreras que existen en el entorno y en el ambiente físico para que las personas puedan estar incluidas en la sociedad y participar efectivamente en la misma. Entonces, hay que adaptar algunas de las normas que tenemos nosotros para que de alguna manera ese paradigma se vuelva a la práctica. Hay cuestiones que tienen que ver con el Código Civil o con otras materias que son bien importantes, y que bueno, que el desafío es poder transitar hacia el modelo social de la discapacidad. Claro. Capaz que no controlas mucho eso porque es más la generalidad del MIDES, ¿no? El MIDES ha sido un ministerio como muy discutido. Me parece que hay como sectores sociales que no se habla mucho, como una especie de gasto y todo, y hay como una especie de contradicción también, porque después hay una alarma social cuando hay gente en situación de calle. Yo creo que, no sé si mucha gente sabe que también se encarga de la temática de discapacidad. ¿Y qué te parece en cuanto a la comunicación? ¿Qué se puede hacer con respecto para que la gente entienda lo necesario que es un ministerio con estas características? Y yo creo que todos estos espacios suman, y que sin duda el Ministerio hace muchísimas cosas que la gente no hace, y que está bueno que la gente sí conozca, y todo el trabajo que ponen los funcionarios dentro del Ministerio, y la calidad profesional que hay en el mismo en todas sus áreas. Claro, porque hay mucho técnico, ¿no? También mucho eso técnico. Sí, y muchos profesionales muy comprometidos en cada una de las áreas de trabajo. Entonces creo que sí, que todos los espacios donde se pueda difundir y fomentar el trabajo que hacen, y además de trabajar con el resto de la sociedad, porque los cambios se construyen entre todos. Entonces ese es el camino. Totalmente. Unir esfuerzos. Yo me había quedado con ganas de preguntarte, todavía antes de ser abogada inclusive, ¿por qué elegiste ser abogada? ¿De qué barrio sos? No sé ni de... Soy de Positos. Ah, bien. Y yo creo que tiene que ver con esa lucha de las causas justas. Sí. Eso sí siempre fue como un motivador en mi vida. ¿Te imaginabas ahí defendiendo en un tribunal? Cuando estás en la escuela y la causa, ¿no? La defensora de los créditos perdidos. El abogado del diablo. Exacto, siempre estuve ahí mediando. Y bueno, creo que por ahí siempre anduvo. En realidad a mí me pasó que empecé a estudiar Derecho, y cuando empecé a estudiar dije, esto no sé si es exactamente lo que yo me había imaginado. Y ahí me metí en la otra carrera y me di cuenta que el complemento de las dos era lo que yo estaba buscando. Y por eso hice el esfuerzo de estudiar las dos carreras, y creo que hoy, a pesar del esfuerzo, dio sus réditos. Claro. Y ahora el mismo ejercicio del futuro, pero no mirando para atrás, sino mirando para adelante. ¿Te ves siguiendo en la temática? ¿Qué te gustaría? ¿Qué aspiraciones yo creo que tenés? Sí, yo creo que es un camino de ida que además siempre va a haber trabajo para hacer, porque ojalá podamos transitar y avanzar en lo que hoy nos estamos marcando como objetivos, pero siempre va a haber objetivos, y siempre trabajando en la mirada de los derechos humanos, que es un poco lo que a mí me interesa, esas áreas, y que bueno, que tiene que ver con muchos colectivos, pero sin lugar a dudas que la temática de la discapacidad en mi vida vino para quedarse. Claro. Si tuvieras que señalarnos los puntos que te parecen más difíciles, mayor resistencia, no sé si social, institucional, empresarial, ¿qué es lo más difícil de cambiar en nuestra sociedad como para que el tema de discapacidad deje de ser un tema y sea algo como que del cual uno convive
sin tener que estar reivindicando y señalando los escalones que nos encontramos, las barreras que se encuentran las personas todos los días. Y yo creo que los principales desafíos están en esos prejuicios que yo te mencionaba anteriormente. Claro. Creo que el principal cambio está en la sociedad y cómo se mira la discapacidad. Creo que ahí es uno de los principales desafíos que tenemos nosotros. Claro. Y ahí es donde hay que trabajar fuertemente. Cuando nosotros logramos derribar esas barreras, se abren otras puertas. Y creo que ahí está el gran desafío. Genial. Si tuvieras que no es enseñar a alguien, sino aconsejar, digamos, cómo entrar a la temática de discapacidad sin esos prejuicios. ¿Qué es lo primero que había que derribar? Y mira, lo primero es tan fácil como pensar en el otro como persona. Claro. Y a veces cuesta tanto. Yo que tengo una trayectoria también vinculada a la violencia, nosotros siempre decimos que, por ejemplo, cuando aparece una mujer con discapacidad, se invisibiliza la violencia o se invisibiliza la mujer y queda la discapacidad. Entonces, y ha habido casos, ahora hace poco han saltado 2 o 3 casos como que chocan mucho, que es un cóctel, ¿no? Exacto. Entonces creo que el principal desafío, y desde la propia forma de denominación, que esto parte también de la convención, que yo mencionaba anteriormente, tiene que ver con hablar de personas con discapacidad y reconocerlos como personas. Que en algunos casos se requerirán apoyos puntuales, pero siempre personas. Y ese es el desafío, mirarnos de esa forma. Claro. A nivel de recursos, porque había como una preocupación con respecto a los recursos, tanto, por ejemplo, el tema de violencia de la mujer, que capaz que ya no tenés tanto, como el tema de discapacidad. La pandemia me imagino que habrá castigado a todos los sectores, y esto parece como una cosa siempre adicional, ¿no? ¿Qué te parece que puede pasar con eso? Y yo creo, mira, el MIDES está haciendo una apuesta muy importante también en lo que tiene que ver con las empresas y el mundo privado, para poder generar estrategias también de lo que tiene que ver, por ejemplo, con inclusión laboral. Bien. Y creo que ese es un camino, un recorrido de esto, ¿no? De pensarnos entre todos, entre todos los actores de la sociedad, para lograr de alguna manera las políticas que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y creo que es eso, complementarnos entre todos, entre las obligaciones que tiene el Estado, pero también el resto de los actores sociales para lograr el objetivo, digamos. El objetivo. Karen Sass, muchas gracias, Karen, gracias por estar acá en el laberinto. Por invitarme. Un aplauso para Karen. Yo siempre que pido un aplauso logro esto. Hay un poco más de garra. Gracias, Karen. Gracias a ustedes. Por ejemplo, suponete que yo voy a pedir un aumento a mi jefe, ¿no? Y él me dice, de ninguna manera, yo no te puedo dar ningún aumento, y de acá a 6 meses, olvídate. Y yo me tiro al piso, empiezo a romper todo. Te echan. Eso es una rabieta, exactamente. Te echan. Entonces, como al niño no le va a servir para el futuro, tratemos de que cuando sea niño aprenda a controlar eso. La ONAJPU dice, 250 pesos es absolutamente insuficiente. Absolutamente insuficiente. El ajuste debe ser un aumento y no un adelanto. ONAJPU. Hola, ¿qué tal? Soy el sapo de Titerías. No se pierdan el sábado sale Titerías por Esdrújula TV. Tienen que verlo, está buenazo. Es una responsabilidad compartida el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad.
Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo Más Verde. Intendencia de Montevideo. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Y en este rincón del laberinto nos encontramos con el amigo Fede Lezama, que tuvimos una entrevista con Karen Sass y una pregunta que me quedó ahí un poco en el aire para complementar contigo es ¿cómo se articulan estas políticas a nivel nacional, departamental, municipal? O sea, un poco esa articulación, si van en el mismo camino, si hay alguna contradicción que se pueda resolver, si son buenas las tensiones, ¿qué nos puedes contar de eso? Bueno, un gusto nuevamente estar ahora aquí en el piso. Vamos a ir saliendo también en el exterior. Es cierto que en el programa pasado te tuvimos y también para ir mostrando realidades a partir de las recorridas de trabajo. Creo que este programa de hoy es un muy buen ejemplo con la presencia de la Dirección Nacional de la Discapacidad, la perspectiva departamental y también que va a estar... La próxima sección es la municipal. El espacio de lo municipal, los tres niveles de gobierno juntos, aportando su mirada sobre los temas de la discapacidad. Creo que es uno de los grandes desafíos que tiene nuestra institucionalidad. La tendencia que ha tenido históricamente es a una relación muchas veces de tensión y de... a veces de superposición, la relación nacional, gobiernos nacionales, ministerios con el gobierno departamental y ahora desde hace más de 10 años cuando se crea el gobierno municipal, que es viejo para el mundo pero es nuevo para el Uruguay, está en una fase de acoplamiento, de aprendizaje, de trabajar de manera articulada. Y en particular, en lo que tiene que ver con el tema de la discapacidad, que es algo que lo hemos venido conversando a lo largo de las columnas, se presenta una problemática que es las distintas miradas, los distintos enfoques que tienen las personas, los actores políticos, y que eso se traduce también a las instituciones. Entonces, nos vemos muchas veces con acciones que tienen que ver con construcciones de transformación de mediano plazo, líneas de formación, de superar el estigma negativo de la discapacidad, de superar las estrategias segregacionistas que con la voluntad de la inclusión terminan generando procesos vitales fragmentados, fracturan también las interrelaciones familiares, barriales, ¿no? Y eso luego se vive con un componente muy negativo, que es lo que estamos tratando de atender. Y de alguna manera esos distintos enfoques no logran que los recursos del Estado, cuando se habla a veces de los recursos finitos, la falta de recursos financieros, de capacidades para hacer cosas, se desperdicien. Creo que en este momento nosotros hemos hablado de la necesidad de una política pública, siempre tenemos esa aspiración, creo que es bueno tener la palabra de la directora nacional porque es la que debe conducir el proceso de institucionalización de una política pública en discapacidad. Esto no lo tenemos, por lo tanto el relacionamiento con el gobierno, los gobiernos departamentales y municipales se tiene que construir en diálogos permanentes porque no hay un encuadre claro que nos agrupe a todos. No hay un plan nacional de discapacidad y accesibilidad que le atribuya desde una conducción nacional el rol a lo departamental y a lo municipal. Puede pasar, como por lo visto pasa, que coincide en una perspectiva de derechos humanos, podría haber sido contradictoria. De hecho, lo ha sido así, aunque en el discurso es muy difícil que alguien venga y diga nosotros estamos en desacuerdo con el enfoque de derechos humanos. Pero en la forma de implementar las acciones, muchas veces eso se contradice. De hecho, cuando Uruguay hizo la rendición de cuentas a Naciones Unidas, yo formé parte de la delegación conjuntamente con la representante en ese momento del Gobierno Nacional,
nos hacían una crítica desde el Consejo de Discapacidad de que habían políticas que no tenían un enfoque de derechos, que tenían un enfoque caritativo. Claro. Y eso había que saber tomarlo como una oportunidad de pensarnos y de aprendizaje. A veces la tendencia es a justificarse, ¿no? Que es una necedad que a veces sucede. Esta interrelación, de alguna manera, quienes podrían saldarla o marcar un poco la perspectiva de ese colectivo social. Lo que pasa que ha sido un proceso muy errático que ha tenido en proceso de consolidación organizativa, y también las instituciones no hemos sabido generar ámbitos consolidados. Y puede pasar también que el colectivo social tenga que buscar en cierta forma, o si el discurso es tan claro, lo tienen siempre tan claro, capaz que también está en construcción ese discurso, ¿no? Absolutamente, porque esto no es lo mismo quién lo aborda, las familias, el momento histórico. Es un proceso realmente muy dinámico. Nosotros acá lo que tratamos de hacer es, en estas columnas, es como objetivarlo, no por el lado de dar respuestas, sino para poder ver ese problema y que contribuya en alguna medida a que resuene y que generemos caminos distintos. Yo creo que hoy el diálogo nacional, departamental y municipal es clave para ser contundentes con problemas que son muy básicos. Uno de ellos es el tema del transporte. Claro. El transporte no tiene ni ir a trabajar, o sea, que resuelvan lo laboral si no podés ir a trabajar. Competencias departamentales, competencias nacionales que no se logran articular. Recursos hay, es decir, los ómnibus los tenemos, las posibilidades de regular los tipos de vehículos los tenemos, pero no logramos ser contundentes. Entonces, hay un factor que es técnico en el sentido de la identificación de alternativas, de posibilidades de instrumentación, y otro que es político, que es la comprensión de priorizar esas medidas por sobre otras. La priorización de la discapacidad por sobre otras situaciones es una definición netamente política. Y no hay discurso de los derechos humanos que valga contra esa voluntad. ¿Qué es lo que hay que hacer también para construir voluntad política? Y bueno, hay que poner estos temas arriba de la mesa, hay que ser rigurosos en su abordaje, y hay que lograr en esta etapa, y yendo a la centralidad de la pregunta, hay que sentarse en esas mesas de trabajo interinstitucional y ser honestos. A veces hay que ser firme y hay que poder pelearse en buenos términos, ¿no? Para poder defender las ideas que realmente nos lleven al proceso de transformación. Ir despejando las propuestas y las ideas que tienen a veces buena aceptación en el público masivo, porque le gusta que hayan novedades y noticias buenas, pero no son las noticias de las acciones necesarias. Ese ha sido uno de los dilemas que están en el nivel general, pero también luego se visualiza a nivel de cada uno de los distintos niveles de gobierno. El municipio, que no tiene una competencia de llevar adelante las políticas de discapacidad, muchas veces es el gobierno local el que termina resolviendo problemas sustantivos de la gente, porque es el que está más cerca y no tiene margen de explicar cómo van a ser las grandes transformaciones. ¿Hace que el ómnibus pase o no? ¿Logra que la parada esté en ¿pone la condiciones rampa o no? Claro. Los municipios costeros generan las bajadas accesibles, las priorizan en relación con las intendencias, o eso no sucede. Y esa cercanía que tiene, porque sobre todo en los municipios del resto del país, Montevideo son municipios muy grandes en cantidad de población, pero en el resto la gente conoce al alcalde y al consejo municipal, y se lo cruza en la feria y le dice, che, mirá que esto y aquello y lo otro, y la gente tiene rostro, ya no es una estadística. Y eso hoy es una oportunidad enorme para poder resolver problemas muy básicos que tiene la gente con discapacidad, y yo creo que a medida que pase el tiempo van a ir ganando terreno, van a ir fortaleciéndose, y de alguna manera creo que hay una gran oportunidad entre lo municipal y lo departamental de establecer lineamientos para que lo nacional
estructure políticas que sean efectivas en el proceso de transformación. ¿Cuál es el punto de principal rispidez, te parece? ¿Qué es lo más complejo de articular entre esos tres ámbitos? En el contexto de falta de información clara, de falta de procedimientos de lo que venís diciendo en tus columnas, ¿no? y falta de prioridades, ¿no? En las áreas de la salud, la educación, la vivienda, las prioridades son difíciles, son difusas, porque dependen de cada colectivo, de cada persona. Entonces hoy no tenemos una síntesis institucional que nos permita establecer esa priorización. Sí tenemos opiniones, yo tengo opinión de cuáles serían esos aspectos prioritarios. Creo que hay pilares que estructuran la vida que tienen que ver con el transporte, con la educación, con la salud, el trabajo y obviamente la cultura, vivienda. Vos mirás, bueno, no son prioridades. Todas son muchas para ser prioridades. Son los pilares que estructuran cualquier proceso vital. La cultura es transversal a ese proceso y de alguna manera, y cierro con esto, para dejarlo planteado para la próxima columna, la cultura, no solamente como la expresión artística y la creación artística, sino como la capacidad de generar subjetividad, generar aspectos que le dan sentido, la producción de sentido de la vida, que es muy dinámica. Muchas veces es independiente del nivel de desarrollo o nivel de calidad de los servicios que tenga una población. Hay personas que logran tener niveles de satisfacción vital, ¿no? Y logran la felicidad, aún en situaciones de restricciones económicas o restricciones de servicios. Y esa es una tensión que tienen las sociedades y que creo que en los temas de la discapacidad la valoración de algunas cosas, de algunos encuentros, de aspectos que tienen que ver con lo afectivo, logran muchas veces darle un sentido a la vida y a través de la cultura se pueden llegar a expresar a pesar de las carencias que hay luego en los servicios y en la estructura. Por eso el laberinto es así, por eso damos tanta importancia a la cultura, al deporte, por eso seguimos en el laberinto. Gracias, Fede, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos. Hoy en el laberinto inauguramos una nueva sección. Néstor Erramuspe y Lorena Vicelli son nuestros primeros invitados de este laberinto municipal, le hemos llamado, porque hoy un programa muy especial. Tuvimos la visión sobre la discapacidad a nivel nacional, como siempre a nivel de las intendencias a través de Federico Lezama, y esta vez queríamos acercar todavía más la mirada a lo que pasa en las zonas específicas, trayéndolo a ustedes. Néstor es alcalde de La Floresta. El municipio de La Floresta. Que me dijeron que no es solo La Floresta. Claro, empieza en lo que es Las Vegas y termina en Jauregui Berry. Son 19 bañarios y 5 centros poblados al norte de la ruta. Claro. Es un municipio extenso y largo, ¿no? Claro. Lo recorremos, hacemos 200 kilómetros por día, porque vamos y venimos con los problemas que hay en la gente, ¿no? Tiene menos mérito que recorrer otras zonas. Exacto. Néstor en realidad camina por la playa, ¿no? Claro, tiene una cantidad de cosas importantes y lindas, como el tema de un municipio verde, un municipio de costa, un municipio pensando para vivir y descansar. Claro. Bueno, pero esto de lo que tiene que ver con la discapacidad y lo municipal, contarte que hay 125 municipios a nivel de todo el país, municipalizados en el territorio, que significa que Canelones es uno de los departamentos que está totalmente municipalizado. Claro. Y eso significa que el tercer nivel de gobierno para la Intendencia de Canelones es una apuesta de importancia. Y nosotros, que estamos en un municipio que tiene una impronta de mucha costa, y de no tener muchas urbes, sino que son lugares, territorios más bien inexplorados. Tenemos desde lugares que la gente quiere seguir teniendo poca iluminación para mirar las estrellas, quiere seguir ensuciándose los pies con el balastro y el barro en el verano, y hay gente en nuestro municipio que quieren las calles asfaltadas, como las tienen, con todos los servicios, el barrendero en la casa, en la puerta de la casa, y quieren tener todos esos servicios. Entonces, en esa mirada, nosotros entendemos que el tema de la discapacidad tenemos mucho por hacer en adelante, ¿no? Claro. Lorena, ¿cuál es tu rol en el municipio? Soy concejal. Ah, bien.
Sí. Bien. Bien, y trabaja con nosotros en el tema de la discapacidad. La idea es un poco, en esa mirada de trabajar hacia la discapacidad, primero fijarnos metas a corto, mediano y largo plazo, claro, en lo que tiene que ver a tener accesibilidad. No queremos terminar el periodo de los 5 años con todas las paradas de bus con plataformas de accesibilidad para que la gente pueda acceder a cualquier parada de bus, porque en el interior del país todo el mundo sabe que se construyen donde pueden y como la gente puede y no como debería ser. Entonces, esa mirada de tener en 5 años todas las paradas de bus del municipio que sean accesibles para poder la gente poder entrar y salir de esa parada es una de las miradas. Después tener una serie de cantidad de plazas que hoy no tienen accesibilidad ni posibilidades de poder desarrollar actividades. La gente que va en verano porque están pensadas en otro Uruguay y pensadas en otro balneario, también nosotros apuntamos por año ir logrando X cantidad de plazas. Bueno, y te puedo ir contando que tenemos un proyecto que... Sí, algo con la Embajada de Japón me contaron, sí, ¿puede ser? Sí, que ahora va a hablar Lorena porque la dejo, porque si no le como toda la entrevista. Estamos tratando de adquirir un ómnibus que se ha adaptado, que tiene para poder tener silla de ruedas, que si Dios quiere en diciembre. En diciembre. En diciembre lo vamos a traer. Ah, qué bien. Sí, eso nos permite a nosotros poder trasladar a las personas, ya sea para una actividad o para llevar a la escuela. Claro. De la zona o de otro balneario, porque contamos en Parque del Plata con una escuela que podríamos llegar, y en Atlántida también. Sí. Federico nos contaba en su columna de hoy que, claro, el tema municipal acerca mucho a los que necesitan algo concreto con la cara de ustedes, ¿no? Claro, se le ponen cara a las personas. Bueno, y en esto que planteábamos del proyecto de tener el ómnibus, es una de las necesidades básicas. Nosotros en el Correr del Territorio encontramos 1.200 personas con discapacidad, de la cual estamos trabajando hoy por hoy en lo que tiene que ver un censo para tener realmente una mirada, una foto nueva de lo que tiene que ver con respecto a las necesidades básicas que tienen ese tipo de discapacidad. Es decir, tenemos muchas discapacidades diferentes. Hay gente que no ha salido hace 6 o 7 años en este censo de su casa, no sabe lo que es ni siquiera ir a la interbañario o ir adentro a su propio bañario, porque sus carencias no le permiten el desplazamiento. Entonces, en eso creamos un proyecto Mirada, que es en San Luis, que está en el medio del municipio, donde ahí vamos a integrar recuperación para lo que tiene que ver psicomotricidad en una piscina, que hicimos un convenio con un hotel que tiene una piscina con accesibilidad y climatizada. El Hotel Paraty nos van a prestar las piscinas en el correr del invierno, y al lado tenemos la Liga de Fomento de San Luis, que la Liga de Fomento tiene toda su infraestructura hecha con accesibilidad, y a su vez tiene un gimnasio como para poder hacer diferentes posibilidades de deporte adaptado, que estamos ahora, ya empezamos hace 15 días con Boquia, donde van docentes que son de deporte de la Intendencia de Canelones, y dan un deporte adaptado que para todo tipo de persona puede acceder, tanto joven, niño, discapacitado, y puede jugar con ese tipo de deporte. Hoy ya tenemos 13 personas en el Correr de la Mañana que estuvieron hoy martes, y la idea es que se vayan incluyendo diferentes actividades recreativas que nos permitan empezar a sacar a la gente, como pasa que se sienten recansados porque hay gente que no salía nunca. Entonces, el hecho de salir a sociabilizar, a hacer una actividad diferente, ya es el viaje de la semana que tienen para hablar con la familia de la semana. Entonces, en eso, Miradas es un proyecto donde tenemos un poco de recreación, un poco de cultura, tenemos un teatro importante ahí, donde pueden acceder a diferentes obras de teatro, a espectáculos de música, tenemos una biblioteca también con accesibilidad. Es decir, estamos pensando en ampliarlo, y ahora estamos con otro grupo armando el tema de poder tener ictioterapia en esa zona también, donde estamos a una cuadra del mar, a una cuadra de la policlínica, y con 3 locaciones importantes, que la idea es poder nuclear todo el tema de diferentes aspectos hacia la discapacidad en San Luis, ¿no? Qué linda zona. ¿Cómo se gestó? ¿Por qué la Embajada de Japón? ¿Cómo fue eso? Por los convenios existentes que hay con la Intendencia. No es el primer convenio que hay. Claro. Entonces, enseguida que asumimos, fue el 3 de diciembre empezamos. 3 de diciembre el 28
de noviembre y el 3 ya empezamos con el Enseguida, proyecto. claro, qué bien. Qué bien. Venís del palo de la cultura. Uno piensa en los políticos y dice, ¿esta gente de dónde viene? Vengo del palo de la cultura porque vengo, primero, hice mucho teatro en Montevideo antes de irme, primero estuve en Europa, después me fui a vivir a la costa y tenemos una coordinadora del grupo de teatro de la costa, que son 25 grupos que agarra de Maldonado hasta los límites con Montevideo. Tenemos un grupo que se llama Trama, que son todas las salas teatrales de Canelones. ¿Cuántas hay? Y hay 9 salas teatrales independientes, más el Politeama, que es un centro cultural importante. Está Schellenberg ahora de director. Sí, está Schellenberg de director. Y la idea es que en ese palo de la cultura tenemos titiriteros, gente del circo y los 19, 20 grupos de teatro que lo que se hace es se interactúa entre ellos. Y bueno, yo vengo de ser director de Teatro Negro, hago sin luz, espectáculo y bueno, estoy en eso también. Igual no voy a dejar. A mí me favorece el Teatro Negro, suelo salir bien, suelo salir más lindo. ¿Y cómo es tener un alcalde que está más vinculado a la cultura y no tanto a las líneas políticas? Muy divertido. ¿Sí? Sí. Te abre el espectro de lo que es un municipio, ¿no? Y de cómo poder llegar a la gente en diferentes sentidos. Claro. Digo, porque nosotros creemos en el municipio que está buenísimo darle la luz en la puerta de la casa como quieren todos los vecinos y taparle un pozo, pero a nosotros nos interesa otro tipo de cosas. Claro. Cómo llegar a la gente, digo, a mí por ejemplo yo con él aprendo pila, como creo que nos enriquecemos de todo el grupo que tenemos atrás, y queremos esa mirada, que por eso nos importa tanto poder cumplir con la parte de discapacidad, que es una zona, digo, es una población que está olvidada, necesita muchas cosas, que son cosas que a veces las personas no dimensionamos cuánto porque la tenemos. El subir un escalón, como decimos de las paradas, el poder llegar a una plaza, que podés tener una silla de rueda y poder estar con tu hijo, con tus vecinos, con tus amigos tomando un mate y tener esa independencia para poder tener determinadas actividades que no las podrías tener. ¿Y qué fue lo más difícil que te encontraste como concejala? Que dijiste, esto qué difícil va a ser. Que el otro entienda las diferencias que hay. Es más difícil a veces. Si no tenés esa sensibilidad para entender lo que el otro, que es distinto a vos, puede llegar a necesitar, a veces es diferente. ¿No? Lo más difícil para mí es poner las políticas públicas y las necesidades de la gente en sintonía. La gente, la sociedad civil tiene una determinada mirada, las cosas son para hoy. Y como digo yo, la intendencia es una carreta de ruedas cuadradas y cuesta en poder empezar el engranaje. Pero una vez que empieza, es seguro que sigue adelante. Entonces, nosotros ese articular entre lo que quiere la gente y las políticas públicas es el rol que tenemos en el municipio, que estamos generando nuevos espacios, pero a su vez apagando incendios. Porque todos los días es un incendio que se surge en algún lado que tenés que ir, más en este conflicto de pandemia, que tenemos una emergencia alimentaria importante, donde tenemos hoy vecinos que nunca pensaron que iban a estar en este año y medio en la situación, y nos urge tener el tema de atención a las 7 ollas que tenemos, las 150 canastas que se tiran, se dan en el mes 1.500, entonces... Y todo el tema de también las personas con COVID, las vacunatorias, es decir, hay 1000 cosas que te ha llevado que hoy el municipio no era el trabajo concreto solamente del ABC de la Intendencia, sino que pasamos a otras cantidades de cosas que no la teníamos, como por ejemplo el tema de los funerales. Hoy por hoy mucha gente no tiene para pagar sus funerales y el municipio es el que articula para llegar a ese proceso de despedirse de su ser querido, pero de una forma digna, y que le podamos acercar esa solución, ese servicio a la gente que muchas veces no lo tiene. Entonces, aprendes mucho, creas empatía, solidaridad y creas también esa responsabilidad que todos los días tenés que levantarte a las 7 de la mañana, abierto a no saber lo que te va a pasar en el día y no saber a qué hora salir. Cuando se termine la pandemia, ¿se terminan los funerales pagados por la Intendencia? No se termina. Pregunta Nicolás Falcón, que no van a escuchar si cuando se termina la pandemia se terminan las funerales. No se terminan, pero el tema está que era un capítulo que vos tenías capaz un funeral para pagar en 5 años. Y hoy estamos pasando en 8 meses más de 30 funerales
que tenemos que hacerle frente. Un día a la noche, a la madrugada, vos tenés que estar todos los días dispuesto y las horas a atender y a resolver esas cosas. Claro. Entonces, te cambia la visión de lo que es gobernar, te cambia la visión de lo que es trabajar con la gente, ¿no? Gracias por estar acá en nuestro programa. Este fue el Rincón Municipal en el Laberinto, son los padrinos, el padrino y la madrina de este espacio que va a seguir a partir de ahora, porque queremos esa mirada local, queremos rescatarlo. Yo ahora voy a pelear con mis colegas de Canelones, les voy a decir, fuimos los que inauguramos, somos los primeros. Ahí va. Nosotros seguimos en el Laberinto. Es una responsabilidad compartida el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo Más Verde. Intendencia de Montevideo. Por ejemplo, suponete que yo voy a pedir un aumento a mi jefe, ¿no? Y él me dice, de ninguna manera, yo no te puedo dar ningún aumento y de acá a 6 meses, olvídate. Y yo me tiro al piso, empiezo a romper todo. Te echan. Eso es una rabieta, exactamente. Entonces, como al niño no le va a servir para el futuro, tratemos de que cuando sea niño aprenda a controlar eso. Hola, ¿qué tal? Soy el sapo de Titerías. No se pierdan el sábado sale Titerías por Esdrújula TV. Tienen que verlo, está buenazo. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Si están Nicolás Falcón y Yosildo Pereira, que vamos a hablar de fútbol. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bárbaro. Yosildo, le iba a marcar un tema que para mí es importante. ¿Se cayó la Liga Española con la ida de Messi? Así en frío, nada más. Sí, señor. No, sos el entrevistado de hoy. Claro, un gusto para mí estar acá, la verdad que muy emocionado. Como representante de la Liga Española. Como representante de la Liga Española no se nos cae para nada. Sí, es difícil remontarla después de... Ya cuando se fue Ronaldo, había tecleado porque era esa gran rivalidad Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Ronaldo se fue a Italia y levantó Italia porque volvió a estar en el tapete, volvió a estar en televidentes que estaban a la expectativa, obviamente, de ver a Ronaldo en Italia. Y Italia justamente tiene ya sus logros deportivos a raíz de la levantada de su liga. A mí me pasó algo.
Me puse a ver a Barcelona y a los 10 minutos del primer tiempo me aburrí. Bueno, pues me está haciendo hacer un análisis y que a mí ya me aburría antes Barcelona, pero es cierto que parece que tiene menos gracia. Digo, ¿no? Sin Suárez ya pasaba. Para terminar No, a mí el patriotismo nunca me pegó. No, a mí sí. Ya lo sabemos. Sí, eso. a mí me pasaba. Para redondear y contestar, no escaparle a la pregunta, la ida de Messi sin duda que es un golpe durísimo para la Liga y bueno, ahora incluso la Liga está tratando a través de Real de Madrid de reflotar a Ronaldo nuevamente y Real de Madrid creo que no lo quiere. Era Mbappé, ¿no? Estaban hablando. Mbappé también. Pero yo creo que no tiene en este momento el efecto que puede llegar a tener, que vuelva a Ronaldo, puede ser lo único que puede llegar a contrarrestar en alguna manera lo de Messi. Claro. Mbappé se va a ir porque el padre le diga andate porque está Messi, pero si fuera por él no se va del PSG, lo leí en una nota. Y recabando el tema Messi, en la cadena ESPN, escuché al periodista Sebastián Viñolo que Messi ya se quería ir en el momento que le sacaron a Suárez de Barcelona. ¿Qué opina sobre eso? Sí, eso le golpeó mucho. Digo, tienen una amistad tremenda y lo manifestó incluso. Digo, o sea, en su momento él hay una nota de hace un tiempo atrás, no recuerdo exactamente cuánto, que él ya decía. Se están haciendo muy mal las cosas, o sea, es como que no se ha invertido adecuadamente. Bueno, yo creo que no el tema los era que el jugadores. Barcelona, por lo que dicen, yo puedo ser todo eso cierto, pero lo que dicen es que el Barcelona está fundido, sí, que él se iba a bajar la mitad del sueldo y que no pudieron, ¿no? Lo que hizo Piqué ahora, sí. Que se bajó la mitad del sueldo y se pudieron entrar dos jugadores. Sí, pero la mitad del sueldo de Piqué no es la mitad de Messi. Bueno, pero eso creo que más es un gesto para afuera, vamos a decir, que claro. Pero Messi dijo que como para centrar nuevamente la atención, ¿no? ¿Qué? Que Messi dijo que estaba dispuesto a bajarse la mitad del sueldo. Messi se quería ir. Claro. Messi se quería ir, buscó una manera, quería sentirse Maradona por un Yo creo que no se quería ir, yo creo que no se quería ir nunca de Barcelona. Él hubiera deseado tener sus 25 años de carrera en Barcelona. O sea, lo que estaba pasando, la situación de la actualidad, sí, lo empujó a decir, bueno, basta. Pero digo, él en realidad, si no fíjate cómo se fue. Si no, fíjate de cómo exterioriza después cuando llega al PSG, o sea, esa contraposición de sentimientos, como exteriorizando algo que tenía adentro. ¿Lágrimas fingidas? Pues, no, ¿cómo lágrimas fingidas? 20 años de carrera, o sea, una vida ahí adentro, jugando con todos los logros, con toda la alegría que tuvo. La familia también es complicado. La familia no se quería ir de Barcelona. ¿Puedo no creer? Después la familia terminó eligiendo un lugar porque elegía o Inglaterra, o Italia, o Francia. ¿Puedo no creer? Puede hacer lo que quiera. Puede. Puede no creer, pero yo te digo mi percepción. Nico, ¿no te parece, esta pregunta es para vos, que vos esto lo solés analizar, ¿no te parece que el bombo mediático que se le ha hecho a Messi ahora como que al Barcelona se le vino encima? Ese bombo exagerado, que aparte cuando vivís en España casi que lo padecés. ¿Cómo exagerado? Porque ya veo que Nicolás está muy manso y no te salta encima como otras veces. ¿Cómo exagerado Messi? ¿Cómo bombo exagerado? ¿A quién le vas a dar para adelante si no le das a Messi o a Ronaldo? Le voy a contestar casi con seguridad, y se está enterando ahora usted, Pereira, que en junio nos vayamos a París a hacerle una nota a Messi. ¿Yo también? No, usted no. ¿Cómo es esto? Protesto, director. Por lo menos al aire decirle que bajo. Después lo arreglamos afuera, pero... Yo Sildo y quien le habla, vamos a ir a París. Claro, qué bien. A hacerle una nota a Messi. Bueno, mande saludos. Volvió la gente a la tribuna, ¿no? Me parece que... Volvió la gente a la tribuna. Por suerte ahora Peñarol que juega... saludos de mi parte. Nosotros entonces vamos a redondear el tema del fútbol. Y en el mes de la nostalgia, esta música también. La próxima nota va a ser en París. Y tenemos acá al guardaespaldas de Falcón, que cada día los necesita más. Sí, sin duda. Porque tiene cada vez más hinchadas atrás de él, dispuesto a ponerlo en vereda. Seguimos en el laberinto. Gracias. Y por fin llegamos al cine de la mano de Sergio Moreira. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Tenemos tiene hinchada. Una hinchada. Sí. Hoy rompemos con el top 5. A ver. Hoy vamos a hablar de una película que se estrenó esta semana, una secuela, pero vamos a empezar hablando desde el origen. Nosotros somos así, hablamos todo completito. Yo me pongo a preparar el tráiler. Y hablamos de No Respires. La película, si no respiro me ahogo. La película estrenada en 2016 de Fede Álvarez. ¿No entendió el chiste? Sí, pero si querés... Tiene acá que se le ríe por lo menos. Está bien pago. La película de 2016, dirigida por Fede Álvarez, con guión de Álvarez y Rodo Sayagués,
El protagonista se llama Stephen Lang, ya lo habíamos visto antes en el cine, en Avatar. Y, es cierto, el malo de Avatar. Es el malo de Avatar, que después es recuperado y consigue este personaje que es el mejor que ha hecho hasta el momento, y con el que él se siente muy, muy contento, aparte. Claro. Estamos hablando de El hombre ciego, así fuera como se conoció en la primera película. Claro, porque no tenía nombre. En la primera película no tenía nombre, ahora ya todos conocemos su nombre, pero en esa película no. ¿De qué trataba No Respires? Básicamente era que una persona, un ciego que había quedado ciego en la guerra del Golfo, si no me equivoco, tiene mucho dinero. Es una persona que tiene mucho dinero porque su hija falleció en un accidente de tránsito y la familia que cometió ese accidente, como tiene mucho dinero, le paga una indemnización. Claro. Como este hombre es muy desconfiado, ese dinero lo tiene en su casa y hay tres ladrones que se enteran de esto y lo van a ir a robar. Bien. Una película que comienza como un subgénero, que es el género de invasión de hogar. Claro. Tiene la particularidad... Tiene mucho giro, en realidad. Que va girando. Sí. Que es una de las ventajas que hizo que Fede Álvarez le diera esta frescura a Hollywood y que Hollywood dijera, sí, a vos te queremos acá. Claro. Y es con su segunda película que ya se quedó en ese cine, digamos. Sí. ¿Hay camiseta de Peñarol en No Respires Uno? Sí. ¿Sí? No hay camiseta, hay banderín. Banderín. Porque Fede Álvarez... Fede Álvarez es un hincha rabioso de Peñarol, los Álvarez, al parecer. Los Álvarez, sí, nos dijeron. Porque el hermano que hizo una película en España, que hizo Explota, Explota, que se estrenó hace muy poco también en Uruguay, también mete camiseta de Peñarol. En este caso Fede Álvarez mete un banderín, pero bueno, es un detalle. Bien. El problema que tienen esos detalles es que la gente después pierde el hilo de seguir la historia de una película. Claro, ves la película para buscar el banderín. Y buscas eso, claro. Y te perdés de todo lo demás. Claro. Pero bueno, No Respires ahí eso. La historia te decía, volvemos a la historia original. Entran a robar y se descubren que al final el ciego indefenso resulta ser un mercenario. Una de las tantas inteligencias que tiene el guión de Fede Álvarez es que... nada es lo que parece. Y que quien debería ser la persona fácil de robar, una persona ciega, indefensa, en realidad no es tan indefenso. Claro. Y demuestra que en realidad la verdadera vulnerabilidad está en quienes se creen que no son indefensos. Claro. Hay muchos giros y de hecho los personajes, no hay un personaje en esta película que sea un villano o un bueno, absolutamente. Todos son villanos en realidad. Todos tienen una personalidad muy oscura. No sabes quién querés que gane o pierda. Todos tienen una personalidad muy oscura y de hecho quien se convierte en el protagonista, que es Stephen Lang, es un personaje también desagradable dentro de todo. Una de las cosas que hace bien este guión en particular es que el personaje que comúnmente es el vulnerable, el personaje que es el invadido, por lo general tiene todas las de perder y es muy querible. Claro. Acá no es absolutamente nada querible porque el tipo de vuelco que hay al final te demuestra que es una persona mucho más compleja de lo que uno cree. Hay un buen trabajo del desarrollo de cada uno. Muy buena. Aparte, el momento es una película de terror. El momento de la oscuridad y todo. Sí, hay un buen detalle en el trabajo del desarrollo de los personajes, que está muy bien contado. Y genial la participación de Pedro Luque, el fotógrafo de la película, que genera climas que son muy buenos. A tal punto que también es otro de los que ha absorbido la industria de ¿Y qué pasa en No Respires 2? Y ahora está en cartel No Respires 2. No Respires 2 tiene varias cosas. Si no respiro, jugaba en contra... Uno no renunciaba a meter el chiste, a meter los Carlitos por ahí. No respiren los dos. Bien. No Respires 2 tiene una contra, que es que existía No Respires 1. Claro. El tema es que superar... Entonces ya sabemos que No Respires tiene como una vara muy alta, que para superarla es muy compleja. Claro. Tenés que hacerlo o a propósito o tratar de ir por otro lado. Tanto Fede Álvarez como Rodo Sellagues en el guión van por otro lado. Bien. Tratan de hacer algo un poco distinto. Lo normal en una secuela sería que se siguiera con los personajes de la 1 y trataran de continuar esa historia. La chica Queda la chica. Y continuar esa historia. En este caso no. La historia son 8 años después. Claro. Este hombre ya tiene una hija. Bien. No sabemos si es adoptada, no sabemos si logró su cometido. En la 1 que él buscaba inseminar a alguien. Bueno, pero tiene una hija y ahí es donde comienza todo el trama. ¿Por qué? Porque hay
Otra vez 3 ladrones, supuestamente ladrones, pero en realidad son raptores que quieren raptar a esta niña y sacársela a él. Y ahí es donde comienza una película siendo una película también de invasión de hogar, pero que cambia nuevamente el rumbo. Para pasar a ser una película de rapto por momento y venganza, al estilo de Venganza Implacable, cualquiera de ellas, para después aquellos que eran invasores terminan siendo invadidos por el personaje principal, por Norman, que es el hombre ciego. En esta película hay mucho más detalles hacia los homenajes a películas. Uno lo ve, y si bien en la 1 recordaba a Satoichi, que es una saga japonesa sobre un samurái ciego, que es muy buena, si alguno la quiere ver, la puede encontrar en YouTube incluso, una saga que tiene muchísimos capítulos y que llevó a que en Estados Unidos se hiciera una remake que se llamaba Furia Ciega, con Rutger Hauer. Y también hay algunos homenajes a Logan, por ejemplo, aquella película donde Wolverine adoptaba a una niña también. Bueno, también hay mucho homenaje a eso. Esta la dirige Rodolfo Sayagés, no la dirige Fede Álvarez, y se nota. Hay una gran diferencia entre los dos directores. Más allá de que no haya banderín, por ejemplo. No va en eso, sino que son totalmente distintos. Fede Álvarez tiene una característica que es que viene de una familia de cineastas. Porque no es solo el hermano, sino Luciano Álvarez, su padre, también venía del ambiente del cine y nos enseñó a muchos, nos enseñó cine desde la televisión, por ejemplo, con sus programas en Canal 10. Recuerdo un programa que durante mucho tiempo, inéditos, me hizo verlo muy seguido. Rodolfo Sayagés es muy buen guionista, pero como director no tiene esa chispa que tiene Fede Álvarez. No sabe generar los climas que generaba Álvarez, pero sin embargo, por suerte tiene la ayuda de Pedro Luque, que lo genera visualmente. La fotografía está clara. Exacto, la fotografía es muy buena. Dentro de las imágenes que se ven de fondo hay como unos colores rojos que tienen mucho que ver con un momento de oscuridad. ¿Cuántos ojitos le dan a la película? Falcón no aprendió que no se le escucha. Tenemos un comentador de fondo. Bueno, No Respires 2 no logra los climas generados en No Respires 1, pero así todo es una película que vale la pena ir a ver, sobre todo por esos detalles que decíamos, ¿no? De la generación del clima de imagen, del clima fotográfico por parte de Pedro Luque, los efectos sonoros que están muy bien logrados también, y la actuación tanto de Stephen Lang, el principal, como de Cristian Sajía, el uruguayo que aparece como secundario, aparecía muy secundario en la primera, acá también es secundario, pero tiene como más diálogos. Claro, porque en la primera es el que tiene la posta de que hay una persona con dinero. Es el que les dice quiénes son a quienes tienen que robar. Bien. En esta es un personaje un poco más humano, capaz. Es el mismo personaje, pero se da cuenta de que las recomendamos a ambas tienen que igual, ser ¿no? distintos. Sí, No Respires 1 la pueden encontrar en Netflix, No Respires 2 en cartel en los cines. En este momento que tenemos los cines abiertos, recordemos. Hay que disfrutarlos. Una vez que están abiertos y no sabemos por cuánto tiempo, yo recomiendo que lo disfruten. Aprovechemos. Un aplauso para Sergio Moreira y nosotros seguimos en el laberinto. Un aplauso de verdad, le dieron. Un milagro. Y así termina este programa del laberinto, que como siempre tenemos muchas entradas, pero una sola salida, y esa salida es todos juntos. Así que les pedimos que nos sigan en las redes, YouTube, Facebook, Instagram, y que formen parte de la comunidad del laberinto, que como ven es muy especial. Hasta la semana que viene.